Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre los mecanismos cerebrales. Primero que nada, tenemos que decir que el encéfalo es el encargado de enviar estas señales. Cuando hablamos de comida, de masticar, tragar alimentos. También tenemos como uno de los factores principales el tronco cerebral. La función del tronco cerebral tiene que ver con la conducta de ingesta. Y esta conducta de ingesta es completamente antigua, ya que nuestros antepasados también hacían lo mismo de tragar, ingerir alimentos, sobrevivir. Y además, estas conductas de ingesta están lideradas por los circuitos cerebrales antiguos. También hablaremos un poco sobre la descerebración. La descerebración está comprendida como un proceso quirúrgico que desconecta el prosencéfalo del mesencéfalo y además hace que los músculos relacionados a la ingesta se desconecten totalmente y los mecanismos de ingesta solo sean controlados por los mecanismos de tronco encefálico. Realizaron un experimento con ratas descerebradas, y en este experimento las ratas no podían acercarse a la comida e ingerirla, sino que a estas ratas se les inyectaba la comida de manera líquida en la boca. Además, estas ratas descerebradas solo poseían el gusto, que ellos consumían lo dulce, los líquidos dulces y los líquidos un poco salados, pero escupían lo amargo y lo rechazaban totalmente. El encéfalo controlaba ciertas funciones de la toma de alimentos. Hablaremos un poco sobre el hipotálamo. Según ciertas investigaciones que se habían centrado en dos regiones del hipotálamo, el área central y el núcleo ventromedial, pudieron afirmarnos que una región es un acelerador y la otra región es un freno para la ingesta. Podemos tener un ejemplo que nos decía que si se lesionaba una parte del hipotálamo lateral, los animales dejaban de comer, pero si ésta se estimulaba, se incentivaba el consumo. Ahora, una lesión en el núcleo ventromedial provocaba una excesiva alimentación por parte de los animales y una estimulación electra del área ventromedial provocaba la ingesta. El papel en el hombre habla sobre muchos aspectos, como que una región del hipotálamo está relacionada con el control de la ingesta de alimentos. En cambio, una lesión neurotóxica causada por el ácido iboténico podría generar una disminución de la ingesta de alimentos y del peso corporal. En cambio, una estimulación de esta misma región mediante inyecciones podría estimular la ingesta de alimentos dentro de las personas. La orexina es un péptido y este péptido es un neurotransmisor que está ubicado en un sistema de neuronas ubicadas en el hipotálamo lateral, y estas son las encargadas de estimular el apetito y reducir el índice metabólico. ¿Y ahora qué es el índice metabólico? El índice metabólico es la climatización para llegar a una sensación térmica cómoda. El neuropéptido Y es segregado por las hormonas que están situadas en el núcleo arqueado, y este núcleo arqueado está localizado en el hipotálamo, en la base del tercer ventrículo. Estas neuronas del neuropéptido Y, por sus iniciales NPY, son las encargadas de enviar una proyección de axones al núcleo paraventricular. Además, estas conexiones podrían ser las responsables de la alimentación, lo cual ha sido investigado por muchos años. Además, también podemos afirmar que las terminales del neuropéptido Y son las encargadas de liberar el péptido asociado a agouti, por sus iniciales en inglés PRAG. Además, el papel en la sociedad de los mecanismos cerebrales nos afirma muchas cosas, como por ejemplo sobre una lesión del hipotálamo ventromedial por sus iniciales HBM, que podría generar la sobrealimentación y la obesidad en la mayoría de las personas. Además, estas lesiones se dan por el daño a los mecanismos encargados de la saciedad y el control del metabolismo, lo que, como mencioné anteriormente, no nos permitiría regular nuestra alimentación, por así decirlo, y nos incentivaría solamente al consumo de alimentos. La leptina está determinada como una hormona de saciedad a largo plazo. Además, esta hormona es la encargada de desensibilizar al encéfalo cuando se dan señales de hambre, y además esta hormona se produce en el tejido graso.
A continuación, esta imagen les presento un poco sobre cómo la leptina funciona en nuestro cerebro. Bueno, vamos a hablar sobre algunos trastornos de la alimentación, como ciertas enfermedades, como la obesidad, la bulimia y la anorexia. Pero primero tenemos que tener en claro el concepto sobre trastornos de la alimentación. Estos trastornos modifican el peso de las personas, provocándoles ciertos problemas dependiendo de la enfermedad. Y a continuación vamos a explicarles cada uno de ellos. Además, la mayoría de las enfermedades afecta mayormente a las mujeres, como por ejemplo la anorexia y la bulimia. En cambio, la obesidad sí es un poco más generalizada, va para hombres y mujeres. La obesidad, en Estados Unidos, donde el 63% de los hombres la tiene y el 55% de las mujeres lo sufren. Podemos ver que es un problema muy grave que debe ser controlado por la sociedad. Y además, ciertas características que nos dicen que tenemos obesidad es que poseemos un índice de masa corporal mayor de 25, que es el límite. Además, la obesidad nos trae muchos problemas de salud, como problemas cardiovasculares, diabéticos, respiratorios, etc. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa también son problemas que afectan más a las mujeres que a los hombres. Ahora, la anorexia nerviosa es un problema que afecta a las mujeres jóvenes y se basa en que la mujer empieza a comer poco y esta mujer podría llegar a la inanición, que es la extrema debilidad física por falta de alimentación. En cambio, la bulimia nerviosa se caracteriza por una pérdida en el control de la ingesta de alimentos, donde las personas empiezan a atracarse de comida, empiezan a alborotarse cuando empiezan a comer y empiezan a consumir demasiados postres o aperitivos. Pero después de esta acción, las personas empiezan a tener un sentimiento grande de culpa y son golpeados por una gran depresión que los incentiva a provocarse el vómito o también usar laxantes para provocar el vómito. Y bueno, esto ha sido todo en la exposición. Muchas gracias.